con Germán Yanke Villalba, que luego haré una introducción de él un poco más amplia. Deciros que el Foro Peñalba, que está dando estos primeros pasos, como ya dijimos en su constitución, es una asociación que se propone unos objetivos tan simples y tan complicados a la vez, como es el de fomentar, el de promocionar el conocimiento de los valores esenciales de una democracia, lo que es la libertad, lo que es el patriotismo, sobre todo lo que es el funcionamiento de la democracia, que desgraciadamente tenemos constancia de que no funciona como debería funcionar, que no es un bien permanente, ni es un bien adquirido de por vida, sino que es algo que hay que defender en las instituciones, en los partidos políticos, en las empresas, en los medios de comunicación. Eso es el objetivo que pretendemos con el Foro Peñalba. Tenemos hoy un invitado excepcional. No es un honor, es un alto honor, porque Germán Yanke es una persona que ha dado muestras de profesionalidad e integridad y de defensa de unos criterios a capa y espada. Ya os mandé algunos, una breve reseña de su currículum. Él, periodista de prestigio, ha sido subdirector de El Mundo, colaborador de ABC, ahora mismo le tenemos en televisión española en algún programa semanal como 59 segundos, editor de Estrella Digital, director de informativos de Telemadrid, como sabéis, hasta hace no mucho tiempo, y él ha demostrado que teniendo criterios y principios profesionales los ha defendido, y esto pues a veces supone una carga o supone un coste personal y profesional. También Estrella Digital ha sido premiada recientemente, y él en particular por el Club Internacional de Prensa por sus informativos en Telemadrid, por el rigor informativo de Telemadrid. Ya para acabar lo que es la semblanza de Germán, decir que en una muy agradable cena que tuvimos, él, cuando se define, dice que es profesor de literatura, o que él lo que es entendido en literatura, ¿no? Y eso dice mucho de él, porque la profesión periodística, no reconociéndose destacado en la misma, es obvio que sus análisis políticos y sus crónicas políticas son dignas de mención, y su criterio político siempre muy sano y objetivo. No tengo mucho más que decir, daros las gracias por venir, cedo la palabra a Germán Yanke, y cuando él acabe pues tendremos un rato para mantener con él una tertulia o preguntar y aclarar lo que queráis. Germán, bienvenido, gracias. Muchísimas gracias, Julio. Gracias a todos ustedes por estar aquí. La verdad es que he venido porque me dijo Julio que había invitado a dar una conferencia al mando de Miguel. Se le acercó una chica al finalizar la conferencia y han terminado casándose rendidamente enamorados. He dicho, bueno, pues voy yo también a ver si tengo las mismas cosas. Y les agradezco mucho que estén aquí. La verdad es que yo suelo decir, pero suelo decir porque es verdad que sé más de literatura, bueno, más de poesía española del siglo XX que de política. Pero me parece también más interesante muchas veces, porque no todo tiene que ser la política en esta vida. Si luego tenemos tiempo para demostrar mis conocimientos de literatura, les digo cuál es la frase más hermosa de toda la historia de la literatura, y después, si les gusta la más hermosa, la más erótica de toda la historia de la literatura. Pero venía a hablar un poco, a hablar y a charlar con ustedes, y a comentar, y a que pudiéramos intercambiar opiniones sobre la libertad de prensa en España. Yo no sé si ustedes recuerdan una escena que todas las televisiones del mundo, y en concreto de España, dieron una y otra vez, que era en la última campaña electoral del actual presidente de los Estados Unidos, con eso que se ha puesto ahora tan de moda y que los micrófonos captan lo que uno no quiere decir. Le decía en un descampado, subido en una tribuna, a la persona que tenía a su lado, decir, ahí está ahí al fondo está el sinvergüenza no sé quién del New York Times. Y fue comentadísimo, sobre todo, digamos, por la gente más adversaria de Bush. Esa es la verdadera imagen de un presidente del gobierno enemigo de la libertad de prensa, etcétera, etcétera. La verdad es que en España esa frase sería impensable, pero sería impensable por innecesaria. Bastaría con que el político de turno, y sobre todo si está en el poder, le dijera a la persona que tenía al lado: recuérdale al sinvergüenza del New York Times que estamos pendientes de las concesiones
se queda sin televisión y sin radio, etc. En España la libertad de prensa deja mucho que desear, a mi juicio, desgraciadamente, porque hay una concepción, sobre todo en un mundo en el que los grupos de prensa cada vez son más multimedia, como se dice ahora, que tienen radio, televisión, periódicos, etc. La televisión y la radio están considerados sorprendentemente servicios públicos, es decir, que dependen de la concesión de los gobiernos. Y el gobierno puede, y ahora todavía peor de los gobiernos autonómicos, el gobierno puede levantar las licencias. No es una teoría, a la cadena COPE le pasó en Cataluña recientemente. Y sobre todo está la amenaza y el chantaje de dar las nuevas licencias de radio y de televisión. Ahora estamos en un periodo en que prácticamente casi todas las autonomías dan nuevas licencias de radio, hace poco las dieron de televisión digital, y eso coloca a los medios de comunicación en una actitud un tanto servil, o por lo menos dependiente de los poderes públicos para poder sacar adelante sus negocios. Yo tengo algunos ejemplos particulares, pero imagino que pasa en muchos lugares. Cuando yo me fui de Telemadrid, una importante cadena de radio me hizo una oferta de trabajo. Inmediatamente después el presidente de la cadena muy amablemente me explicó que era mejor esperar un tiempo porque estaban pendientes de las licencias de radio en la Comunidad Autónoma de Madrid y a lo mejor don Ignacio González no le parecía bien que era lo que tenía que dar las licencias que me contrataran en esa cadena. Es decir, que eso es una cosa que se palpa en la actividad profesional de mucha gente y que sobre todo se palpa en la actitud de los medios de comunicación. Yo creo que eso es algo que tenía que resolverse, y me da una cierta pena que en algunas comunidades autónomas y sobre todo durante los 8 años que gobernó el Partido Popular, que ya tenía un programa bastante liberal y de defensa de la libertad de expresión en su mejor programa, creo yo, que es el del 93, con el que consiguió un buen resultado, pero no terminó por ganar las elecciones. Después no lo hizo, primero en la primera legislatura con la disculpa de que necesitaba apoyos de otros que no estaban por la labor, y en la segunda legislatura, yo no sé si ensoberbecidos por la mayoría absoluta, pues tampoco lo hicieron, aunque lo podían haber hecho. No lo hicieron con los medios de comunicación, no lo hicieron con la justicia, etc. No se cumplió la promesa de reforma de la televisión española, y además existe esa especie de control de los medios públicos que resulta un poco sorprendente. Saben ustedes que ahora se ha cambiado la regulación de televisión española y que se ha decidido nombrar a los consejeros y en concreto al presidente por consenso. Pero a diferencia de la BBC, el consenso no significa que todos se tengan que poner de acuerdo en un nombre. En este caso sí ha pasado en el del presidente, sino que se acaban repartiendo las cuotas y todos nos ponemos de acuerdo en que tú, que tienes mayoría en el Parlamento, nombres 5 consejeros, y yo, que soy la segunda fuerza, nombre 4, y Izquierda Unida, que es la tercera, nombre 2. Eso no resuelve nada, se acaban convirtiendo los consejos de administración de la radio, de la televisión pública, de las autonómicas, en una especie de suerte de reproducción del Parlamento. Observen, en el caso de las televisiones autonómicas, y además la cercanía del poder al medio todavía hace que el control sea mayor. Lo que sí que me llama mucho la atención es que cuando las oposiciones en los parlamentos regionales se quejan de las televisiones autonómicas, me da igual que gobierne el Partido Popular o el Partido Socialista, la respuesta no suele ser la defensa de la gestión